Señor abogado secretario, de la cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. La señora subsecretaria no podrá asistir por problemas de salud el día de hoy. Asistirá en su representación el señor Mario Bustos, jefe del Departamento de Análisis Normativo, y la señora Bernardita Vega, jefa de gabinete de la señora subsecretaria. También se ha confirmado la asistencia de la señora Isabel Amor, directora ejecutiva de la Fundación Iguales, de la señora Elisa Walker, de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados, el señor Rolando Jiménez, director de Móvil H, y el señor Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de Móvil H. El señor Manuel Riesco agradece la invitación con motivo del proyecto Cuarto Retiro, pero no ha confirmado, ¿no? Puede que llegue. Cuarto retiro. Sí, nada que ver, sí. Tiene toda la razón. Eso era el tercer retiro. Y eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por cerrada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito continuar la discusión y votación en particular en segundo trámite constitucional con urgencia suma del proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de pareja del mismo sexo, boletín 11.422. Ya los invitados han sido saludados, quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y señor secretario, continuamos con la discusión en particular, habíamos quedado en la sesión pasada en qué artículo. Sí, señor presidente, nosotros en la sesión pasada llegamos hasta el numeral 6 del artículo primero, pero el numeral 4 del artículo primero quedó pendiente para esta sesión. Creo que habría que comenzar justamente por ahí. Vamos a ponerlo en pantalla para los efectos de que... Aquí te lo voy a poner. Voy a achicar esto para que se vea el documento completo. Ahí está. ¿Qué página es eso, Margarita? 3. Página 3. Página 3. Página 3. Ya, el que quedó pendiente fue esto, señor presidente, el del artículo primero, número 1, reemplaza el artículo 41 del Código Civil. Su texto vigente dice: los hermanos pueden serlo por parte de padre y madre, y se llaman entonces hermanos carnales, o solo por parte de padre, y se llaman entonces hermanos paternos, o solo por parte de madre, y se llaman entonces hermanos maternos. Se reemplaza por esta propuesta: los hermanos pueden serlo de simple o doble conjunción. Los que sean por parte de ambos progenitores se llaman entonces hermanos de doble conjunción, y los que sean solo por parte de uno de ellos se llaman entonces hermanos de simple conjunción, adaptándolo al matrimonio igualitario. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Señor secretario, entremos en votación. Ya, señor presidente. Bien. Artículo primero, número 4, señor presidente. Se votará la propuesta del número 4 del proyecto de ley del artículo primero. Vamos a ver con quién comenzamos. Don Jorge Alessandri no se encuentra. Señora Carol Cariola, por favor. Número 4. Vamos a dejarla para el final, señora Carol Cariola, se ve que está ocupada. Veamos quién más está. Don Juan Antonio Coloma no se encuentra. Ha cumplido cabalmente. Tampoco. Señora Camila Flores, tampoco. Señor secretario, tengo un problema con mi cámara. Estoy tratando de solucionarlo con el celular, así que me voy a conectar al celular. Mi voto es a favor, pero creo que no me va a tomar la votación porque no estoy mostrando la cara. Así que me meto inmediatamente. Ya lo esperamos, no se preocupe. Sí. Gracias. Esperamos. Señora Camila Flores no está. Don Gonzalo González tampoco. Don Diego, ya lo vamos a esperar. Señora Pamela Giles no está.
Señora Paulina Núñez. Señora Paulina tampoco está. Don René Zafiri. Tampoco. Qué raro. Presidente, ¿cuál es la indicación que estamos votando? Discúlpeme, tuve un pequeño lapsus de la Es 4. la indicación que quedó pendiente la semana pasada respecto al reemplazo del artículo 41, que es el numeral cuarto, que se encuentra en el 3 en la página 3 del comparado, diputada. Sí. No, en la página Respecto, 2. en la página 3. El Numeral número 4, cuarto. que reemplaza el artículo 41 del Código Civil. 41. Que respecto a los hermanos pueden ser los de simple o doble conjunción, comienza la disposición propuesta. Voto a favor. A favor, perfecto. Don Leonardo Soto, por favor. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Señor Matías Walker. Buenos días, señor secretario. Voto a favor. A favor, señor Matías Walker. Le está faltando don Diego. Ahí está. Ay, A favor. perdón. Sí, A favor sí, también, don Diego, ¿cierto? Ya, bien. Y, señor presidente. A favor. Bien, señor presidente. A favor. Tenemos 5-0-0. Aprobado. Vamos al siguiente, señor secretario. Bien, corresponde ahora el numeral 7. 5 y 6 ya estaban aprobados. Está en la página número 4. Este numeral 7 incide en la definición del matrimonio que establece el artículo 102 del Código Civil. Establece que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. El proyecto sustituye en este artículo, entre las frases por el cual y se unen actual, la expresión un hombre y una mujer por dos personas. Acá hay algunas indicaciones por ejemplo, tenemos aquí una presentada por la señora Carol Cariola, que elimina la expresión de procrear. Tenemos indicación de los diputados Juan Antonio Coloma, Juan Manuel Fonsalía y Gustavo Sangüesa, para agregar un numeral. No, esto sería más adelante, ¿sí? Porque numeral 8 al 9 agrega un nuevo inciso final dentro del artículo 102 del acuerdo al siguiente texto. Las iglesias, cualquiera sea la fe que profesen, no estarán obligadas a celebrar matrimonios entre parejas de igual sexo conforme a lo dispuesto en este artículo. Muchas gracias, señor secretario. Esta discusión respecto a la indicación presentada por los diputados Coloma, Fonsalía y Sangüesa la dimos ya la semana pasada. Había quedado postergado solamente la votación. Ofrezco la palabra sobre ambas indicaciones. La indicación de la diputada Cariola, que busca eliminar del artículo 102 la expresión de procrear, y la indicación de los diputados Coloma, Fuenzalía y Sangüesa respecto a establecer un nuevo inciso que establece las iglesias, cualquiera sea la fe que profesen, no estarán obligadas a celebrar matrimonio entre parejas de igual sexo conforme lo dispuesto en este artículo. Ofrezco la palabra. Presidente. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Sí, no, simplemente para tener una opinión y poder manifestarla. Yo entiendo el sentido de la indicación de la diputada Cariola al pretender probablemente señalar que obviamente el fin del matrimonio no es solo la procreación, y haciéndose cargo de una crítica que hacen los sectores más conservadores, en el sentido que, dado que el fin del matrimonio es la procreación, no podría darse lugar al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero como estamos tramitando un proyecto que se trata de ampliar derechos y no restringirlos, yo creo que no es una buena idea restringir lo que ya tenemos, sino que más bien lo que tenemos que hacer es ampliar derechos, toda vez que muchos de nosotros hemos incorporado indicaciones que además hemos trabajado en conjunto con organizaciones de la diversidad sexual, con el objeto de incorporar la filiación, de incorporar, por ejemplo, las técnicas de reproducción asistida y permitirle en esta idea, que es parte de la idea matriz del proyecto, de ampliar derechos, que la filiación y la procreación no está restringida, por lo tanto, a parejas de distinto sexo,
y por lo tanto se puede dar lugar a la filiación entre parejas lesbomaternales o homoparentales. Y yo creo que en ese sentido, entendiendo la finalidad que puede perseguir la indicación de la diputada Cariola, yo creo que no es positivo eliminar el sentido de la procreación en la definición del matrimonio civil, entendiendo que no está limitada la finalidad del matrimonio a aquello. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Walker. Ofrezco la palabra sobre el punto. Diputada Carol Cariola. Presidente, a ver, nosotros decidimos presentar esta indicación por varias razones. Primero, porque es evidente que hay toda una carga cultural en relación a lo que el matrimonio significa, sobre todo desde el punto de vista de la carga particular que se le atribuye a las mujeres dentro de una relación heteronormada, ¿cierto?, en relación a la procreación. Y nosotros creemos que ante la discusión de un proyecto de matrimonio igualitario, resulta incluso hasta contradictorio que las personas con una orientación sexual diversa que deciden celebrar un contrato se encuentren afecta a esta distinción legal, que es la distinción de que la finalidad del matrimonio, o entre una de las finalidades, es la reproducción, que es la procreación. Es distinto el derecho a tener hijos, a la adopción o a otro o incluso a la procreación de uno de los miembros. Pero plantearlo como parte de los objetivos del matrimonio, cuando incluso pueden haber parejas que decían casarse, que decían contraer tener este contrato, pero no necesariamente con el objetivo de procrear. De hecho, nosotros pensábamos, a propósito también de este valor que es la autonomía reproductiva, que es un elemento que tiene que estar incorporado en todas las personas, incluso en una situación como más extremas, pudiera salir, por ejemplo, que una persona pudiese cuestionar el hecho dentro de un matrimonio, el hecho de que su cónyuge no quiera procrearse por el hecho de estar casada, digamos, en una relación contractual de matrimonio. Entonces, nos parece que, o sea, poníamos un caso hipotético extremo, que el fin del matrimonio podría llevar a que el cónyuge busque ser reparado, por ejemplo, porque su pareja no quiso tener hijos o hijas, y al no cumplir con los fines del contrato que suscribieron. Y nosotros creemos que más allá de los cambios que ha sufrido el Código Civil y el matrimonio como tal, se siguen presentando este elemento en particular como un amarre al concepto particular del matrimonio acotado a una lógica de familia, que a mí me parece que es necesario sacarla de las lógicas de construcción cultural patriarcal a los cuales han estado relegados durante todos estos años. Y además pone en el centro el concepto de la reproducción, además como una decisión siempre en el ámbito de lo colectivo y no solo desde el respeto a la autonomía reproductiva individual y particularmente en este caso de las personas que deciden contraer este tipo de contrato, valga la redundancia. Eso, presidente, yo quiero insistir en el punto, creo que al revés de lo que dice el diputado Walker, esto lejos de restringir, lo que hace es ampliar el concepto del matrimonio, que no necesariamente restringe la posibilidad de la reproducción o la procreación, sino que por el contrario, abre la posibilidad de que personas decidan contraer esto sin necesidad de querer tener hijos o sin necesidad de querer reproducirse como fin del objetivo del matrimonio. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Carol Cariola. Desde el Ministerio de Justicia, si bien no está invitado y no pueden participar asesores si es que no están invitados, toda vez que es derecho preferente solamente los ministros y los subsecretarios en el evento que estén invitados, pero atendía que este es un tema relevante, vamos a escuchar también la opinión del Ministerio de Justicia. Espero que sea la opinión del Ministerio de Justicia y no la de los asesores. Adelante. No sé quién va a hablar, están pidiendo la palabra desde el Ministerio. Muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias por dejarnos participar de la sesión. Pido las excusas por la inasistencia de la subsecretaria, que está con temas de salud y le hace imposible estar acá hoy día. Voy a dejar a Mario Bustos, que también ha intervenido en sesiones pasadas, el jefe del Departamento de Análisis Normativo de la Subsecretaría, y va a comentar la indicación propuesta
y ciertamente dará la opinión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y no está hablando de modo personal. Muchas gracias. Presidente, por su intermedio, lo saludo a usted. Tiene la palabra, don Mario, la persona que acaba de hablar no le entrega la palabra a usted. ¿Ya? Tiene la palabra ahora don Mario Busto, jefe del Departamento de Análisis Normativo. Gracias, presidente, por su intermedio, lo saludo a usted y a todos los asistentes a esta sesión. En general, respecto a la indicación de la diputada Cariola, desde el Ejecutivo, estamos de acuerdo con lo señalado por el diputado Matías Walker, por cuanto entendemos que primero, la procreación, si bien forma parte de la finalidad del matrimonio, no está desarrollada dentro del mismo código como un deber matrimonial. Los deberes matrimoniales están desarrollados a partir del artículo 131 y siguientes del código y en ninguna de esas disposiciones se establece como deber matrimonial la procreación. Tanto es así que parte de la doctrina más moderna, particularmente el profesor Gabriel Hernández de la Universidad de Chile, ha señalado que la procreación como finalidad del matrimonio actualmente es inocua y si bien presenta la visión de una sociedad de la fecha de dictación del código, actualmente no tiene mayor efecto jurídico toda vez que no es un deber matrimonial, y cuenta de eso da, por ejemplo, que parejas heterosexuales estériles o parejas o matrimonios en artículo de muerte siempre hayan sido validados por nuestro ordenamiento jurídico. Por el contrario, nos inquieta la eliminación de la expresión procrear, porque atendido la moderna doctrina sustentada, por ejemplo, por la profesora Fabiola Latrop, de que el procrear no solamente es biológico, sino que apunta más bien a la voluntad procreacional, nos hace pensar que la procreación no solamente es biológica, sino que lo que importa es esta voluntad que, por ejemplo, se puede dar tanto en parejas heterosexuales como parejas del mismo sexo, tanto en técnicas de reproducción humana asistida y en adopción. Y por lo tanto, eliminar la procreación podría malamente interpretarse de la forma en que las personas casadas que sean del mismo sexo no tienen expectativas para adoptar ni para acceder a las técnicas de reproducción humana asistida, lo cual entendemos que va en contra del espíritu del proyecto. Entonces, presidente, en resumidas cuentas, entendemos que la expresión procreación actualmente no genera mayores efectos jurídicos, ha sido una visión superada por la doctrina y la jurisprudencia, pero su eliminación pudiese ser peligrosa toda vez que puede darse interpretaciones que pueden limitar o restringir de alguna forma el derecho, o más bien la expectativa, de cónyuges del mismo sexo a acceder a técnicas de reproducción humana asistida y a la adopción, por cuanto no teniendo voluntad procreacional, la procreación no sería un fin del contrato de matrimonio. Eso es lo que como Ejecutivo podemos comentar por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias, don Mario. Antes de dar la palabra tanto el móvil como Fundación Iguales, vamos a tener que hacer un pequeño receso para que, porque tenemos un problema de quórum. Hay solamente 3 parlamentarios presentes en un importante debate. No podemos seguir adelante con la discusión porque requerimos el mínimo de 4 para proceder a la misma. Así que yo le pido disculpas a cada uno de los invitados por este impasse y vamos a hacer las gestiones para que se vuelvan a conectar los diputados que están presentes. Vamos a suspender la sesión por unos minutos.
Diputado Luciano Cruz Joque. Sí, solo señalar que estaba leyendo el informe de la justicia post-COVID que debía rendir otro miembro de la comisión, pero lamentablemente era el único de la comisión disponible ahí y por eso la ausencia, para que no se vean si no estábamos para la... Muchas gracias, diputado Cruz Coque, por la explicación. Estamos en la discusión del numeral 7 y estamos discutiendo dos indicaciones, la diputada Cariola respecto al término de procrear del artículo 102 y la indicación de los diputados Coloma, Fuenzalía y Sangüesa, página 4. El representante del móvil tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Como organización queremos adherirnos y manifestar nuestro total respaldo a la indicación de la diputada Cariola. En primer lugar, porque consideramos que efectivamente amplía el concepto de matrimonio. Estamos hablando justamente de un concepto de matrimonio igualitario y entendemos que el concepto de igualitario implica hacerse realidades de las parejas, por ejemplo, que son infértiles o aquellas que no quieren tener hijos. Es efectivo que se establece explícitamente que el matrimonio es un fin, que la procreación es un fin del matrimonio. Y sin ese fin, de otra manera, las personas que no cumplen con ese fin, de otra manera, no están cumpliendo o no están acorde a los estándares que está estableciendo la legislación. Y ahí se establecerían, por ejemplo, parejas de primera o segunda categoría. Además, se hace cargo de una realidad que es bastante ficticia, porque la mayoría de los hijos nacen fuera del matrimonio. De acuerdo al registro civil, el 75% de los niños y niñas inscritos han sido inscritos fuera de la inscripción del matrimonio, y para la OCDE del año 2016 somos considerados el país que más hijos nacen fuera del matrimonio. Yo creo en todo caso que lo más relevante de esto es que el concepto de procreación ni siquiera se hace cargo del interés superior del niño y de la niña y de lo más importante que en una familia de que son los niños y de los hijos y la hija. De eso no se hace cargo bajo ningún punto de vista el concepto procreación. Y si quisiera establecerse algún fin, quizás un fin eventual que no fuese obligatorio, este debería ser la crianza y no la procreación. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor Isabel Amor. Presidente, en este momento hay ruidos en mi casa. Quisiera pasarle la palabra, si usted lo permitiera, o que usted lo haga a Elisa, si es posible. No ha pedido la palabra la señora Elisa Walker, pero si quiere opinar respecto a la materia, le entrego la palabra a doña Elisa. Muchas gracias, presidente. Pedí la palabra, pero parece que la manito no queda muy clara. Ahí se... No, lo que pasa, sí, ahí sí, lo que sucede es que el color de su mano aparece en blanco y se confunde con su fondo. Sí, voy a tratar de cambiar el color para que sea con mayor claridad. Presidente, históricamente la comunidad LGTBI ha sido discriminada y ha sido excluida de la institución del matrimonio, justamente usando como excusa, diría yo, y no como razón, el fin de la procreación. En ese sentido, desde la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados consideramos que es importante entender que el pleno respeto e igualdad de la comunidad LGTBI desde la figura del matrimonio implica no la alteración de esta institución, sino que simplemente sumarlos en la institución como históricamente ha sido comprendida, entendiendo que no es necesario excluir la finalidad de la procreación para que estos sean parte. Por lo mismo, reforzando la idea de la igualdad y poniendo fin a esta histórica exclusión, creemos que es razonable mantener el fin de la procreación tal como está dispuesto en la actualidad. Muchas gracias, señora Elisa Walker. Señora Isabel Amor. Muchas gracias, presidente. En la misma línea de lo que comentaba Elisa, y entendiendo las preocupaciones que tiene la diputada Cariola, que me parecen absolutamente entendibles, me parece que el solo acceso al matrimonio civil por parte de las parejas del mismo sexo es un golpe durísimo al patriarcado. Que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta que la procreación por parte de dos mujeres, por ejemplo, también lo es. Es una señal de que que habemos mujeres en este país, que estamos haciendo familias de otra manera. Me gustaría apoyar tanto las palabras del diputado Walker como de Elisa Walker, y
y establecer que el hecho de que mantengamos la procreación, que es algo que a mí como feminista no me fascina, digámoslo, pero sí como una mujer que ve en el futuro la necesidad de acceder a apoyos estatales en relación a las técnicas de reproducción asistida, y sí también ve la necesidad de avanzar en políticas públicas que protejan la procreación en parejas del mismo sexo. Por eso creo que es importante que se mantenga. Yo sé que es un mensaje un poco contradictorio porque, claro, bien lo ha dicho Ramón, bien lo dijo la diputada Cariola, la procreación ha servido para muchas cosas que no son tan positivas. Sin embargo, en este caso tenemos la oportunidad de que sirva este fin para algo bien positivo, y creo que sería una mala señal que en el momento en que entramos las parejas del mismo sexo, que entramos las lesbianas y los homosexuales a esta institución, se les saque la finalidad, ¿no? La misma finalidad por la cual nos han discriminado históricamente en el acceso a esta institución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Isabel. Ha quedado claro el punto. Vamos a someter en votación entonces la indicación de la diputada Carol Cariola, que elimina la expresión del artículo 102 del Código Civil de procrear. En votación. Ya, señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en primer término se procederá a votar la indicación de la señora Carol Cariola, que elimine la expresión de procrear en el artículo 102 del Código Civil. Veamos. Señora Carol Cariola. Sí. Presidente, voy a argumentar rápidamente. Creo que es importante dar este paso. Yo creo que las instituciones tienen que modernizarse, no pueden ser, los cambios que se hagan no pueden estar basados en la tradición. Creo que no hay nada peor que pensar el futuro en base a la tradición como un elemento, como un argumento central dentro de debates que además reconocen nuevas formas de hacer familia. Y creo que una nueva forma de hacer familia tampoco no pasa solo por la homoparentalidad, sino que también porque hay familias que no buscan ser familia, ni casarse, ni establecer vínculos contractuales como el matrimonio para la procreación como fin de este objetivo. Entonces me parece que el plantear esto como un fin de alguna manera deja fuera a muchas familias que no piensan el matrimonio como con el fin de la procreación. Me parece que una restricción, una discriminación que se sigue estableciendo a partir de una mirada sumamente conservadora por lo demás de las instituciones. Así que por eso voto a favor, y aunque se rechace lo vamos a reponer en sala. Gracias. A favor, señora Carol Cariola. Don Luciano Cruzcoque. Sí, señor presidente. Entendiendo la argumentación que se ha dado, aquí lo que has puesto el móvil, etcétera, a mí me parece que hay que mantener la procreación, básicamente porque efectivamente muchas parejas que no pueden procrear se han casado, han suscrito un contrato matrimonial. No obsta que aquellos matrimonios de parejas homosexuales que eventualmente puedan procrear por medios artificiales también lo hagan, y me parece que incorpora también a aquellas personas que han estado fuera de la institución, a una institución que tiene también una tradición. No nos olvidemos que la definición, por más vetusta que parezca, es una definición que viene de muy antiguo, y que lo que busca finalmente este proyecto es tratar de incorporar a aquellas personas que, por las razones que se han expuesto largamente en esta comisión, no han sido incorporadas a la institución del matrimonio. Por tanto, no estoy de acuerdo con eliminar la expresión procrear, dado que el fin de la institución, instalado desde esa expresión, no inhibe a nadie de eventualmente no procrear. No ha sido así en la historia, y no inhibe tampoco a aquellas parejas que eventualmente puedan procrear por métodos artificiales, por inseminación in vitro, etcétera, todos los que existen. Por tanto, soy partidario de mantenerlo y voto en contra. En contra, señor Luciano Cruzcoque. Señor Matías Walker.
Gracias, señor secretario. Brevemente, reitero que entiendo absolutamente la buena intención de la indicación de la diputada Carol Cariola, la finalidad que pretende, pero yo insisto, este proyecto que hemos esperado por tanto tiempo de la presidenta Bachelet, lo que persigue es ampliar derechos e igualar derechos, en este caso también la procreación, con familias lesbomaternales y homoparentales. Por eso estoy de acuerdo con mantener la procreación como finalidad de todas las familias y por eso voy a votar en contra de la indicación. En contra, señor Mateo Walker, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 2 votos a favor, 2 votos en contra, 0. No se obtuvo Rechazado. mayoría. Voy a declarar inadmisible la indicación presentada por los diputados Juan Antonio Coloma, Juan Manuel Fuenzalía y Gustavo Sangüesa, toda vez que estos tratan respecto al matrimonio religioso y la normativa que estamos desarrollando dice relación con el matrimonio civil y no corresponde al matrimonio, o sea, a la legislación civil, establecer normas respecto al ámbito religioso. ¿Alguien va a hacer alegación respecto a la inadmisibilidad? Pasamos entonces, señor secretario, a votar la norma del número 7. Bien, señor presidente, la propuesta por el número 7 del proyecto de ley, artículo primero, número 7, su texto original. Señora Carol Cariola. Sí, el texto original lo que hace es sustituir en el artículo 102 entre la frase por el cual y se une en actual la expresión. Sustituye un hombre y una mujer por 2 personas. Eso es. Ya. Entonces, señora Carol Cariola. Señora Carol. A favor. A favor, gracias. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor también. Don Matías Walker. A favor. A favor, señor presidente. A favor. Diputado Ibáñez. Diputado Ibáñez. Gracias, Margarita. Perdón, señor secretario, lo que pasa es que tengo un problema con mi cámara y me acabo de cambiar de dispositivo y recién puedo votar. Mi voto es a favor y no sé si se puede suscribir mi votación en el artículo anterior, si me lo permitiera. También es a favor. Y suscribir la indicación de la diputada Carol Cariola. Sí, lamentablemente, diputado, la votación suya cambia el resultado de la votación que ya está cerrada, así que no es posible recibirla. 500, señor presidente. Aprobado. Pasamos al numeral 8. Presidente. Diputada Carol Cariola. Sí, pero si hubiese unanimidad para poder incorporar la votación del diputado Ibáñez, que ha estado conectado en la votación y que se acaba de explicar que tiene problemas técnicos. Entonces, si es que hubiese unanimidad y voluntad de que se expresara la voluntad de los miembros de la comisión que estamos participando del debate, él podría incorporar su votación en la votación anterior. Señor secretario. Sí, solamente por unanimidad se puede alterar el reglamento. Sí, ¿Habría unanimidad entonces para incorporar la votación del diputado Ibáñez? Presidente. No hay unanimidad. No. Sí, yo doy la unanimidad. No hay unanimidad, diputado Walker. Ya pasamos al numeral 8. Patricio, ¿está sin audio? Ahí está. Artículo 107. Los que no hubieran cumplido 18 años no podrán casarse sin el consentimiento expreso de sus padres, dice el artículo 107 vigente del Código Civil. Si faltare uno de ellos, es decir, alguno de los padres, se requerirá entonces que el consentimiento del otro padre o madre o la falta de ambos, el del ascendiente o de los ascendientes de grado más próximo. En igualdad de votos contrarios, preferirá el favorable al matrimonio. Entonces acá se adapta a matrimonio igualitario este artículo, se sustituye luego la frase el consentimiento expreso de sus, la palabra padres por progenitores.
O sea, queda sin, los que no hubieran cumplido 18 años no podrán casarse sin el consentimiento expreso de sus progenitores. Y elimina, luego de la frase el del otro, las palabras padre o madre, de tal manera que, como que dos progenitores, si faltara uno de ellos, el del otro, o a falta de ambos, el del ascendiente o de los ascendientes de grado más próximo. Esa es la adecuación que se hace al artículo 107 por el número 8 del artículo 1. Es que había otra adecuación en el mismo sentido. ¿Sí? Hay otra posición que... Presidente, Diputada Cariola. si alguien pudiera explicar el alcance de esta indicación, no sé si las consecuencias prácticas. No sé si el representante del Ministerio de Justicia, don Mario Bustos, jefe del Departamento de Análisis Normativo, nos podría ayudar. Hay una definición de progenitores antes que ya está aprobada. Presidente, gracias, presidente. De todas las posibilidades. Esta indicación tiene por lógica, al igual que varias de las que vienen, de superar las palabras padre y madre por el concepto ya aprobado de progenitor, que es un concepto neutro, y así se ha hecho en el proyecto original con varias indicaciones. Ahora bien, este artículo 107 en general, lo que regula es lo que la doctrina señala como un impedimento impidiente. Esto es aquellos impedimentos para contraer matrimonio que no tienen como sanción la nulidad. Dentro de esas causales está aquella en la cual una persona menor de 18 años, pero mayor de 16 años, si bien puede contraer matrimonio, tiene que tener el consentimiento de alguno de sus progenitores, bajo la sanción de que el progenitor que no está de acuerdo puede desheredarlo. Ello está en otros artículos a propósito del derecho sucesorio y en la ley de matrimonio civil, pero ese es el contexto de este artículo 107, reglar un impedimento, impidiente, para aquella persona que quiere contraer el vínculo matrimonial, siendo mayor de 16 años, pero no alcanzando todavía la mayoría de edad. Y dado que esta autorización actualmente, el código señala que la tiene que obtener de alguno de sus padres o de su madre, el proyecto lo que intenta es, manteniendo la esencia de la institución, superar este lenguaje sexista por la palabra neutra progenitor que ya esta comisión aprobó a propósito del artículo 34 del Código. Ese es el contexto, señor presidente, y si quedase alguna duda, estamos muy dispuestos a escucharla y responderla de nuestro punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Fue muy clara la intervención. Yo creo que ha quedado zanjado el punto. Voy a someter en votación la indicación. Señor secretario. Diputado Luciano Cruz Coque. No, exclusivamente. Nosotros habíamos establecido anteriormente las posibilidades de establecer padre, madre y progenitores o progenitores, ¿verdad? Y eso no entiendo por qué no modifica todo hacia adelante. Acá vamos a dejar excluidos padre y madre y vamos a reemplazarlos por progenitores, siendo que lo que habíamos votado anteriormente incorporaba todas las opciones. Me gusta más largo que más corto.
Sí, lo que sucede, señor diputado, Porque es entiendo que que eso debiese haber modificado también sí, aquello que venía lo que hacia pasa adelante, es que ¿no? la definición es respecto al término progenitores. Ah, ya, la definición abajo. El término progenitores fue el que quedó mucho más extendido que esto. Por Ya, lo entonces el tanto, artículo aprobado lo que hace es definir finalmente progenitores dentro de la misma ley. exacto. Ok, gracias. Votación, señor secretario. Sí. Gracias, señor presidente. Artículo primero, número 8. Señora Carol Cariola. Por favor. A favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor. Señor Diego Ibáñez. A favor. A favor. Señor Matías Walker. A favor, señor secretario. A favor y señor presidente. A favor. Señor presidente, 500. Aprobado. Pasamos al numeral 9. Número 9 incide en el artículo 111. También Secretario, es idéntico Sí, es al lo artículo mismo. anterior, cambia, Es lo mismo. cambia el concepto de padre progenitor y lo damos por aprobado con la misma votación. Lo mismo, señor presidente, ¿no sería bueno que por economía procesal legislativa pudiésemos hacer lo mismo con todo aquello que se refiera en los mismos términos al artículo aprobado previamente? Sí, me parece muy bien. Entonces también vamos a tomar el acuerdo para cambiar y dar por aprobado por unanimidad cada vez que se haga la referencia a progenitores. 500, señor presidente. Número 9. Ya. Numeral Pasamos 10. al numeral 10. Sí, numeral 10. El artículo 125 es el que se modifica. El artículo 125 en su texto original habrá lugar al nombramiento de curador, aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase en poder del padre o madre. Cuando así fuere, deberá el curador especial testificarlo. Lo que hace el proyecto acá, sustituye en el artículo 105 luego de en poder de, la frase padre o madre por la siguiente: cónyuge que quisiere volver a casarse, de tal manera que queda, habrá lugar al nombramiento del curador, aunque los hijos no tengan bienes propios de ninguna clase, en poder del cónyuge que quisiera volver a casarse. Numeral 10. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿No? En votación. Votación numeral 10, artículo primero, señora Carol Cariola. A favor. A favor. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor. Don Diego Ibáñez. A favor. A favor también. Don Matías Walker. A favor. Y señor presidente. A favor. 500. Aprobado el numeral 10. Pasamos al número 11, obligación y derecho entre cónyuges. Sí. Sustituir el artículo 131, luego el punto seguido de la frase el marido y la mujer por la expresión a sí mismo. Quedaría entonces el artículo 131 de la siguiente manera: los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Asimismo, se deben respeto y protección recíprocos. Entonces también se adecua acá el artículo. Muchas gracias. Yo creo que es bastante claro también la normativa, cambia y elimina el concepto de marido y mujer por a sí mismo. ¿Ya? Sí. Por la misma votación. 500. Ya. Pasamos al numeral 12. Artículo primero, numeral 12. Numeral 12 incide en el artículo 132, que se refiere al adulterio. Dice el artículo: el adulterio constituye una grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio y da origen a las sanciones que la ley prevé. El inciso segundo, que es el modificado, el inciso segundo dice: comete adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido, y el varón casado que yace con mujer que no sea su cónyuge. Entonces se reemplaza este inciso segundo, se simplifica por lo siguiente: comete adulterio la persona casada que yace con otra persona, con otra que no sea su cónyuge. Comete adulterio la persona casada que yace con otra que no sea su cónyuge. Ofrezco la palabra sobre el punto. Presidente. Diputado Matías Walker. Yo creo que está muy bien este artículo del proyecto en términos de igualdad.
pero quizás sería bueno detenernos 5 minutos en discutir si no es más pertinente derogar este artículo, porque acabamos de aprobar un proyecto, y asiente la diputada Cariola, me alegro mucho, de que elimina precisamente el divorcio por culpa, algunas de estas hipótesis. Entonces, a lo mejor sería coherente con eso. Lo digo, simplemente sería interesante escuchar a las organizaciones si más que cambiar la nomenclatura, debiéramos eliminar esta definición de adulterio, porque tiene que ver con la discusión de la eliminación del divorcio por culpa también. Yo sé que lo eliminamos respecto de precisamente la situación de homosexualidad, pero quizás esta puede ser la oportunidad para derogar este artículo. Sería interesante por lo menos tener la discusión presente. Me parece, diputado Walker, comparto con usted esta posición. Hemos avanzado respecto a este tipo de materia. Ofrezco la palabra al representante del móvil, don Rolando. Está sin audio. Gracias, señor presidente. No, quiero solamente señalar que respaldamos la derogación de esa norma porque en definitiva hay que aprovechar este instante legislativo para modernizar la institución del matrimonio, y el tema del adulterio, entre comillas, es un tema que tiene que ser resuelto al interior de la vida de la pareja y no requiere la intromisión del Estado. Eso es un viejo resabio del conservadurismo que primaba al momento de dictar la ley de matrimonio civil. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Rolando. Ofrezco la palabra sobre el punto, diputada Carol Cariola. Yo comparto la opinión del diputado Walker y de Rolando Jiménez, del móvil. Me parece importante que podamos hacer la indicación, diputado Walker, si le parece, la suscribimos de manera conjunta, porque al final habría que incorporar una indicación y que se pusiera en votación. De hecho, yo pensaba incluso abstenerme en la votación de esta indicación, porque entiendo que es una adecuación más bien desde el punto de vista de la palabra cónyuge, pero no quiero aparecer en la historia de la ley votando a favor de mantener el concepto de adulterio dentro de la ley del matrimonio. De hecho, ya para mí es muy complicado tener que votar la ley del matrimonio en sus modificaciones. Creo que esto es un acto de justicia y lo estamos haciendo, y estoy muy de acuerdo con que avancemos en esta línea. Pero bueno, el matrimonio es una institución que siempre me trae complicaciones internas. Lo dije. Muchas gracias, diputada Carol Cariola, diputado Luciano Cruzcoque y después el diputado Ibáñez. Sí, a ver, yo comparto un poco la tesis de que eventualmente eso no es materia de la idea matriz del proyecto, más allá de las opiniones que uno tenga, pero también me preocupa qué efectos jurídicos tendría que se extienden más allá de la aprobación, porque esto lo que estamos haciendo en la práctica es adaptar prácticamente la ley a que hombre que yace, marido, varón, mujer, a persona, me parece lo natural, dada toda el tránsito de esta ley. Sin embargo, me imagino que el adulterio tiene también otros efectos jurídicos que deben estar normados en otros cuerpos. Entonces, desconozco qué efectos, claro, ley de divorcio, ley de adopción eventualmente. Entonces, saber un poquito más extensamente qué efectos jurídicos tendría, y si eventualmente eso no se escapa también de la idea matriz del mismo proyecto que nosotros estamos discutiendo. Ahora, que se derogue, bueno, encuentro que a esta altura del partido, la verdad que mantener el adulterio en esta forma no tiene mucho sentido. Comparto lo que señala la diputada Cariola y el diputado Walker, pero no sé los efectos que podrá tener en otras normas. Muchas gracias, diputado Cruzcoque. Di la mano a la señora Elisa Walker, así que no se preocupe, la tengo anotada. Pero primero tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez. Sí, no, comparto la apreciación de que este artículo mantiene un resabio bien conservador de lo que se entiende por relación de pareja, y fue históricamente también bien crucial para castigar a la mujer, no así al hombre en su momento. Y creo que es una buena señal derogarlo. No sé si eso es posible. Ahora bien, respecto de los efectos que tenga, con mayor razón, si una puerta de entrada como esta tiene efectos para otro tipo de obligaciones, con mayor razón siento que cobra sentido su derogación.
para justamente terminar con esta puerta de entrada que ya es discriminatoria y conservadora hacia el resto de las obligaciones que establece el matrimonio civil. Muchas gracias, diputado Diego Ibáñez. Diputado Leonardo Soto. Presidente, interesante el debate que se está colocando sobre la mesa, porque se está tratando de, a propósito de incorporar el matrimonio igualitario, redefinir las bases de funcionamiento de la institución matrimonial que teníamos y que viene heredado de otras generaciones y de otros congresos. Yo no me niego a que podamos revisar la institución matrimonial, que hoy día está en una crisis muy grande. Son cada vez menos las personas que contraen matrimonio, y eso también hay que reconocerlo, no tan solo religioso, sino que también civil. Hay acuerdo de unión civil, hay un conjunto de leyes nuevas que se están haciendo cargo de esa realidad. Pero yo no sé si es el momento, a propósito de la aprobación del matrimonio igualitario, el momento en que tengamos que discutir toda esta institución. Porque efectivamente, yo podría estar de acuerdo en eliminar estas referencias que hay al adulterio o al deber de fidelidad como uno de los más, o quizá el más importante de una relación de pareja. Hoy día más bien esto está entregado a la órbita privada de las parejas, a la conformación de nuevas relaciones que se dan en estos tiempos, que no todas lo consideran de la misma manera, pero quizás estamos abriendo la puerta para poder dilatar mucho este proyecto, porque vamos a tener que revisar todas las normas de adopción que tienen relación con adulterio, las normas relativas a herencia, que castigan también en algunos casos estas situaciones, hay normas de acuerdo de unión civil, es decir, se abre un debate que es un poquito más extenso. Yo estoy disponible para ese debate, pero yo no creo que esa sea la idea, por lo menos de las organizaciones que han impulsado esta ley de matrimonio igualitario, que querían que lo sacáramos en corto tiempo. Y creo yo que si queremos cumplir con ese objetivo, deberíamos simplemente adaptar el actual matrimonio a esta nueva institución, que es mucho más diversa, más inclusiva que el matrimonio igualitario, y dejar para otra ocasión el debate completo de la revisión del matrimonio. Por ejemplo, a mí me hace mucho sentido revisar lo que es la sociedad conyugal. La sociedad conyugal, que es la relación económica que se produce entre cónyuges que contraen matrimonio y que somete a la mujer a la administración del marido y como si fuera una persona sujeta a interdicción y que no puede vender ni sus propios bienes salvo que autorice el marido y que no tiene ninguna propiedad sobre los bienes que incluso ha heredado. Eso también es un debate muy interesante, diputado Cruzcoque, ¿no es cierto? Pero yo no sé si es el momento de ver en esta ley de matrimonio igualitario una revisión completa de todos los aspectos del matrimonio como institución decimonónica que hoy día rige en nuestro país. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Le vamos a dar la palabra a la señora Elisa Walker y después a don Mario Busto del Ministerio de Justicia. Doña Elisa. Muchas gracias, presidente. El diputado Cruzcoque preguntaba por antecedentes de cuáles pueden ser las repercusiones de eliminar el adulterio y solo quería poner a disposición de esta comisión, por ejemplo, el artículo 172 que establece que el cónyuge inocente podrá revocar las donaciones que se hubieran hecho al culpable siempre que éste se hubiera dado en el contexto de una separación o un divorcio por adulterio. Entonces, tiene repercusiones tanto en las regulaciones de donaciones, no encuentro la norma lamentablemente, pero sé que también tiene repercusiones en los temas de herencia, como bien decía el diputado Soto, tú quedas inhabilitado para ser heredero en el caso de que se hubiese generado una separación por causa del adulterio, así que efectivamente hay otras disposiciones que genera efecto la eliminación de esta disposición. Solo quería dejar ese antecedente sobre la mesa. Muchas gracias, señora Elizabeth Walker. El Ministerio de Justicia, don Mario Bustos. Gracias, presidente. Ciertamente este es un muy interesante debate y es bueno ponerlo sobre la mesa. Sin perjuicio de eso, solamente señalar como antecedente que dentro de la academia en general existen dos posturas, una mayoritaria y otra que ha ido tenuemente avanzando, que es si los ilícitos en materia de derecho de familia
pueden perseguirse a través de indemnización de perjuicios. Y en ese contexto, ciertamente entendemos que el adulterio es un ilícito civil, por cuanto, más allá de la eliminación de esta norma, es contrario a la fidelidad que impone el matrimonio. Y en ese contexto, lo que se ha discutido el último tiempo, y a propósito de la nueva codificación en Argentina, es si esta clase de ilícitos dan lugar a indemnización de perjuicios o no. En Chile, actualmente, se ha señalado por ejemplo, un profesor que expuso en esta comisión, profesor Mauricio Tapia, que sería contraproducente que haya indemnización de perjuicios en sede de familia, porque ello podría devenir en la destrucción absoluta y total de las relaciones entre los miembros de una familia, y el derecho de familia ciertamente debiese apuntar a que estas relaciones no se agraven, sino que más bien con el tiempo haya una, lamentablemente no se puede en todos los casos, pero una eventual reconciliación. Y en ese contexto el derecho de familia desde siempre ha tenido sanciones distintas a la indemnización de perjuicios y aquellas señaladas por el ordenamiento contractual en general. Ya lo adelantaba la señora Elisa Walker respecto a las específicas sanciones que establece el ordenamiento respecto a este ilícito. Por lo demás, recordar también que el adulterio es y sigue siendo una causal para pedir el divorcio por culpa, por cuanto la última ley publicada respecto al divorcio por culpa lo que hace es suprimir la hipótesis de conducta homosexual, pero no la transgresión grave, por ejemplo, entre otros, al deber de fidelidad. En resumidas cuentas, presidente, esto de tener figuras de remedios dentro del derecho de familia distintas a las figuras generales del ordenamiento, como la indemnización de perjuicios, dentro de la doctrina mayoritaria en Chile, al menos, ha servido como principal argumento para evitar la controversia pecuniaria, si se quiere, de deberes estrictamente entregados al fuero interno de los cónyuges, y por lo tanto la eliminación de este inciso podría abrir la puerta a una discusión que en Chile recién ha empezado a hacerse paso en la academia, y que a nivel judicial al menos tampoco hay fallos relevantes sobre la misma, y por lo tanto en ese sentido, si bien es un tema muy interesante y una discusión que hay que efectivamente tener a futuro, desde el Ejecutivo concordamos con algunas de las exposiciones previas respecto a que esto es un tema que excede los propósitos del proyecto, sin perjuicio de lo cual requiere un estudio muy exhaustivo, muy acabado respecto a los impactos que puede tener esto en el resto del ordenamiento, como también a la discusión muy relevante si vamos a admitir o no remedios contractuales dentro del derecho de familia, como ya está siendo discutido en otros países, particularmente en Argentina. Eso desde el Ejecutivo es lo que queríamos aportar, presidente. Muchas gracias, don Mario. Yo creo que esto es una tremenda discusión muy atingente. Quiero felicitar al diputado Walker por haber puesto el punto. De hecho, tengo entendido que su señora lo está mirando y está viendo respecto al deber de fidelidad que usted le profesa. Pero independientemente de esto, vamos a llevar adelante la votación del artículo. Creo que este es un artículo que debemos revisar en un momento. Creo que es un tema súper contingente
pero claramente el variar la normativa traerá consecuencias en otros artículos y lamentablemente se aleja al proyecto de ley y no quiero que complejicemos el proyecto de ley, quiero avanzar rápidamente en este. Sometemos en votación entonces el numeral 12, señor secretario. Gracias, señor presidente. En votación el numeral 12, el artículo primero, señora Carol Cariola. Presidente, yo me voy a abstener solo por lo que mencioné anteriormente. Creo que si bien la modificación dentro de la propuesta es correcta, no estoy de acuerdo con que este artículo se mantenga dentro de la ley de matrimonio. Señor Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. Por favor. Señor Diego Ibáñez. Sí, por la misma razón me voy a abstener, presidente. Se abstiene don Diego Ibáñez. Señor Matías Walker. Ya. Señor secretario, yo voy a votar a favor porque se trata de igualar derechos y obligaciones. Yo creo que efectivamente pusimos un tema que vale la pena discutirse, pero yo le propongo a la comisión que tratemos de aprobar esta norma que iguala derechos y obligaciones y discutamos en un proyecto de ley aparte. De hecho, yo creo que la discusión nos ha motivado a muchos a estudiar un proyecto de ley que sea consistente con lo que acabamos de legislar en materia de divorcio por culpa. Recordemos que el adulterio se eliminó como delito, además, se derogó como delito con el regreso de la democracia. Y quedan resabios civiles, ¿no es cierto?, de lo que es esta institución. Pero yo creo que por de pronto hay que aprobar esta norma y con el objeto de igualar derechos y obligaciones. A favor, señor Matías Walker, señor presidente. Sí, en el mismo sentido de lo que acaba de señalar el diputado Walker, hoy día, si es que no aprobamos esta norma, la norma va a quedar como comete en adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el varón casado que yace con mujer que no sea su cónyuge. Y estos son resabios que intentamos eliminar de nuestra legislación y yo comparto la posición del diputado Walker que el texto en particular del 132 tenemos que revisarlo, pero no es materia de este proyecto de ley el cambiarlo hoy día. Yo apruebo. Señor presidente, 302. Aprobado. Pasamos al numeral 13. Bien. ¿Qué les parece si el numeral 13 también lo aprobamos por unanimidad, toda vez que solamente modifica el 134 el marido y la mujer por ambos cónyuges? ¿Ya? ¿Habría unanimidad? ¿Puede poner la pantalla? Presidente. Diputada Carol Cariola. Sí, considerando que el principio de modificación, donde en cada lugar donde la ley que establece hombre y mujer o padre, o sea, hombre-mujer, que está cambiado por cónyuge, no sé si podemos hacer como una votación general de decir que todas esas modificaciones de forma puedan, que de fondo, pero que en el fondo ya al haber aprobado el fondo, se haga la corrección en todas aquellas partes del proyecto en que se incorporen esto. No sé si hay otra indicación en esa dirección. Ya, me dice el señor secretario que en forma anticipada no se podría. Votar. Ya, se tiene que votar. Pero por lo mismo vamos a pedir la unanimidad para evitar la discusión en cada uno. Entonces vamos a aprobar por unanimidad la modificación del numeral 13. Perfecto. Pasamos al numeral 14. Ibáñez. Se aprobó el numeral 13, 500, señor presidente. El numeral 14 modifica el artículo 135. Este artículo 135 dice, por el hecho del matrimonio, el texto vigente, por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges y toma el marido la administración de la mujer, según las reglas que se expondrán en el título de la sociedad conyugal. Acá el proyecto en su literal A, del numeral 14, agrega un inciso segundo, nuevo, pasando al actual a ser tercero. El proyecto dice, lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, las que por el hecho del matrimonio se entenderán separadas totalmente de bienes, sin perjuicio de la facultad de optar por el régimen de participación en los gananciales en las capitulaciones matrimoniales, o
de sustituirlo por este durante la vigencia del matrimonio en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1723. Luego, en el inciso segundo dice, texto vigente, los que se hayan casado en el país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en las gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción. Acá se agrega, en este inciso segundo, a partir del punto final, la siguiente oración. Tratándose de matrimonios entre personas del mismo sexo casadas en país extranjero, solo podrán pactar el régimen de participación en los gananciales. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Diputado Bruscoque. Para entender los alcances, a ver si el Ministerio nos pudiese ilustrar un poquito acerca de, porque esto finalmente tiene alcance en las materias patrimoniales y evidentemente establece el sistema de separación total de bienes en las personas del mismo sexo que contraigan matrimonio, y se le excluye de los otros regímenes. Me gustaría saber cuáles son los alcances finalmente en términos patrimoniales que esto tiene para las personas que contraigan matrimonio en estas circunstancias. Muchas gracias, diputado Bruscoque. Diputado Leonardo Soto. Sí, hacer la consulta al Ejecutivo, ¿cuál es la razón que se establezca una diferencia entre matrimonio de personas del mismo sexo que se contrae en el extranjero versus personas de matrimonio que se casan del mismo sexo que se contrae en Chile? Respecto a los primeros en el extranjero, solo se les permite pactar el régimen de participación en los gananciales. En cambio, el matrimonio contraído en Chile entre estas personas se le establece que se consideran separadas totalmente de bienes y pueden migrar a otros regímenes de bienes. ¿Cuál es la razón de la diferenciación dependiendo del lugar en que se contrae el matrimonio? Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Le doy la palabra al Ejecutivo, don Mario Bustos. Gracias, presidente. Sí, efectivamente hay una distinción dentro del proyecto, distinción que sabemos que causa ruido e inquietud, pero entendemos que jurídicamente es necesaria. ¿Por qué? La actual norma del artículo 135 efectivamente señala un inciso en el cual los matrimonios los matrimonios entre personas en país extranjero pueden convenir sociedad conyugal, pero en tanto ello no se haga, se entienden separados totalmente de bienes. Esta regla actual parte de la premisa, primero, de que hay diversidad de sexo, y segundo, que estos matrimonios celebrados en país extranjero no tienen por qué conocer la legislación nacional, y por lo tanto, lo más sano es que se les permita, primero, optar a la separación total de bienes, y solamente cuando hay un pacto puedan pasar a sociedad conyugal. Regla excepcional en nuestro país por lo demás, porque la sociedad conyugal en general se genera por el solo hecho del matrimonio. Cuestión distinta ocurre con la innovación que hace el proyecto y el porqué de la distinción. En ese sentido, la sociedad conyugal actualmente está estructurada sobre la lógica de que la persona del marido tiene la administración de la misma y que, como contrapartida, se le da a la mujer una serie de prerrogativas dentro del matrimonio. Por ejemplo, administrar sus bienes propios, según el artículo 150 del Código Civil. Por ejemplo, tener que ser consultada y tener su autorización para que el marido pueda efectuar ciertos actos que impacten al haber social, o, por ejemplo, cuando la mujer puede no hacerse cargo de las deudas que haya contraído el marido durante la vigencia de la sociedad conyugal, sino hasta la mitad, lo que se conoce como el beneficio de monumento. En ese contexto, la sociedad conyugal actualmente
entrega roles jurídicos diferenciados al marido y a la mujer. Roles que sin duda merecen una revisión y así está siendo efectuado por la Comisión Especial de Mujer y Género del Senado para, de alguna forma, superar esta distinción entre ambos cónyuges. Y por tanto, en tanto ello no ocurra, desde el Ejecutivo, tanto esta administración como la anterior, parecía complejo replicar la figura de la sociedad conyugal entre personas del mismo sexo, porque surgen una serie de interrogantes. Para estos efectos, entre personas del mismo sexo, ¿quién hará las veces del marido? Para estos efectos, ¿quién hará las veces de la mujer? ¿Cuál de los dos puede renunciar o no a los gananciales? Entre una serie de preguntas. Se planteó en su oportunidad que los cónyuges al inicio de su vida matrimonial pudieran elegir quién de ellos era el administrador y quién no. Pero eso también genera una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿esa decisión a futuro puede ser revocable por los cónyuges o están sometidos a, entre comillas, perpetuidad, a la definición que hagan al inicio de su vida conyugal? O, por ejemplo, que el cónyuge que tenga un mayor poder negociador podría quedar como cónyuge no administrador y por lo tanto gozar de un patrimonio reservado y al término eventual del matrimonio quedarse con su patrimonio reservado renunciando a los gananciales que pudiesen tender incluso a cero. En definitiva, señor presidente, desde el Ejecutivo entendemos que la sociedad conyugal es un régimen que establece roles y funciones diferenciados por sexo, que en consecuencia para su aplicación parte de la premisa de que haya diversidad de sexo, lo cual tampoco significa que desde el Ejecutivo estemos a favor de la actual regulación de la sociedad conyugal y es más, el mismo proyecto se adelanta a esto y en una norma transitoria establece que la sociedad conyugal será aplicable a los cónyuges del mismo sexo cuando se adapten las normas de este régimen para hacerlo aplicable a estos matrimonios. Y en ese sentido nos parece, y entendiendo efectivamente las inquietudes de esta distinción, que por ahora, en tanto no se reforme el sistema de sociedad conyugal, entendemos que pudiese generar incerteza, pudiese generar detrimento en contra de los cónyuges del mismo sexo, por cuanto los roles de marido y mujer, roles jurídicos más que de género, en estos matrimonios desaparecen y por lo tanto las funciones que este régimen actual establece para cada uno se difuminan. Eso es por nuestra parte lo que podemos informar, señor presidente. Muchas gracias, don Mario. Le doy la palabra a doña Elisa Walker. Muchas gracias, presidente. Complementando las palabras recién expuestas, la sociedad conyugal es un régimen patriarcal discriminatorio y que desde el año 2005 existe un acuerdo de solución amistosa que se suscribió entre el Estado de Chile y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sonia Arce, donde el Estado de Chile se comprometió a modificar y eliminar ese régimen en cuanto a la discriminación que actualmente tiene y que solo permite al marido ser el administrador de la sociedad conyugal. En ese sentido, la figura de la sociedad conyugal no es aplicable a parejas del mismo sexo, porque si tiene una pareja de lesbianas, por ejemplo, ¿quién va a ser el marido para efectos de administrar? O si tiene una pareja de dos hombres, por ejemplo, cabe la duda a quién se le aplica la figura del patrimonio reservado. Lo razonable en la sociedad conyugal sería modificarla
a todo esto para efectos de que ambos sean coadministradores. Los cónyuges, sean hombres, mujeres, mujer-hombre, hombre-mujer, ambos deberían tener la facultad de administrar ese patrimonio común y no obligar a elegir a uno de los cónyuges o menos, como es en la actualidad, obligar a que solo el marido sea el administrador. Insisto, esto es un régimen arcaico, patriarcal que debería eliminarse, pero con toda razón no se aplica a las parejas del mismo sexo. Y por eso, también respondiendo a lo que preguntaba el diputado Soto, es fundamental que las parejas del mismo sexo que celebran el matrimonio en el extranjero, cuando valían su matrimonio en Chile, no tengan la posibilidad de optar por el régimen de sociedad conyugal, como sí lo tienen las parejas de distinto sexo, porque el régimen en su configuración es insostenible para las parejas del mismo sexo. Y en realidad es insostenible para nuestra sociedad como un todo. Muchas gracias, doña Elisa. Creo que hemos acotado ya el punto en votación. Gracias, señor presidente. En votación, entonces, el numeral 14 del artículo 1 de este proyecto de ley. Señora Carol Cariola. Al final, por favor. Al final, señora Carol Cariola. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor. Don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez, lo dejamos para el final también. Don Matías Walker. A favor, señor secretario. A favor, señora Carol Cariola. A favor. A favor, don Leonardo Soto, perdón, se me había saltado. A favor, señor secretario. Y don Diego Ibáñez, a ver si nos puede responder. Don Diego Ibáñez. No. Señor presidente. A favor. Señor presidente, tenemos 500. A favor. Aprobado. Vamos al numeral 15. El número 15 elimina el concepto marido y mujer y lo sustituye por cónyuge. Lo damos por aprobado por unanimidad. Sí, presidente. El número 16. 500. La letra A cambia padres por progenitores, cuestión que ya debatimos. Por lo tanto, la letra A estaría también aprobada por unanimidad. Aprobado, sí. Y pasamos a la letra B. Sí, diputado Ibáñez. Sí, perdón. Lo que pasa es que tengo el problema con la cámara. Tenía una función abierta, lo siento. Si puede consignar mi voto a favor en la anterior y pedirle, por favor, nuevamente al diputado Cruzcoque si da la unanimidad para justamente poder resolver la votación en la que no puede estar. Ya detecté el problema y no va a volver a pasar, perdón. Diputado Cruzcoque. Sí. No, el diputado Ibáñez, encantado mientras no altere la votación, su voto, fantástico, doy la unanimidad totalmente para que pueda sumar su voto a la votación anterior. Muchas gracias, diputado Cruzcoque. Entonces se incorporaría su votación, diputado Ibáñez. Gracias. Ya. Pasamos a la letra B. 6 y 6. Letra B, señor presidente, del numeral 16, reemplaza el inciso segundo del artículo 180. Este artículo, inciso segundo, texto vigente, dice: es también filiación matrimonial la de hijos cuyos padres contraen matrimonio con posterioridad a su nacimiento, siempre que la paternidad y la maternidad hayan estado previamente determinados por los medios que este código establece, o bien se determinen por el reconocimiento realizado por ambos padres en el acto del matrimonio o durante su vigencia en la forma prescrita en el artículo 187. Esta filiación matrimonial aprovechará en su caso a la posteridad del hijo fallecido. La propuesta de reemplazo de este inciso segundo del artículo 180 es la siguiente: es también filiación matrimonial la de hijo cuyos progenitores contraen matrimonio con posterioridad a su nacimiento, siempre que la filiación haya estado previamente determinada por los medios que este código establece respecto de quienes contraen matrimonio, o bien se determine por reconocimiento realizado por ambos progenitores en el acto del matrimonio durante su vigencia en la forma prescrita en el artículo 187. Esta filiación matrimonial aprovechará en su caso a la posteridad del hijo fallecido. Eso es la propuesta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Sí, así es. Es una adaptación conceptual. ¿La damos por aprobada por unanimidad? Sí, presidente.
Aprobado. 600. Pasamos al numeral 17. Artículo primero. Hay indicaciones aquí. 17. Sí, el numeral 17 incide en el artículo 182 del Código Civil, el cual señala en su texto vigente el padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas. Continúa diciendo, no puede impugnarse la afiliación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una distinta. El proyecto lo agrega un inciso tercero a lo ya leído del siguiente tenor, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de una pareja de mujeres, la afiliación del hijo concebido mediante la aplicación de técnica de reproducción humana asistida se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 183, 187 y 188. Hay indicaciones de los diputados señores Matías Walker y Marco Cilia Vaca. En la primera reemplaza el inciso primero, que dice el texto original, el padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnica de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que sometieron a ella, ¿cierto? Bueno, el artículo 182 dice, en su inciso primero propuesto por esta indicación del diputado Walker y Vaca, la afiliación quedará determinada en el caso de que dos personas se sometan a la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida respecto del hijo que nazca de esta. Y además, se incorpora un inciso tercero nuevo al siguiente tenor. Hay que recordar que el proyecto también propone un inciso tercero nuevo. Esta propuesta es más sencilla. Dice, esta afiliación también podrá ser determinada conforme a lo dispuesto en los artículos 183, 187 y 188. Entonces, eso sí, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ya. En votación. Ya. Patricio. Ya, señor presidente, como señalaba, habrá que partir, como usted lo ha dispuesto, por la indicación número 1, que reemplaza el inciso primero, por indicación de los diputados Matías Walker y Marcos Vaca. Recuerdo que esta indicación dice, la afiliación queda determinada en el caso de que dos personas se sometan a la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida respecto del hijo que nazca de esta. Patricio, solamente quería avisar que en la sesión anterior la diputada Giles y el diputado Leonardo Sosto suscribieron todas estas indicaciones. Gracias. En votación. En votación, entonces, señor presidente, la indicación número 1 que recién acabo de leer, ¿cierto? Señora Carol Cariola. Sí, yo quiero suscribir la indicación y votarla a favor. Bien. Si me lo permite. A favor. Con mucho gusto. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor también. Don Diego Ibáñez. A favor, señor secretario. A favor, don Diego Ibáñez. Don Matías Walker. A favor. A favor, don Matías. Señor presidente. A favor. 500, señor presidente. La siguiente, y aquí efectivamente está el texto del proyecto que viene del Senado y la indicación que presentamos con los diputados que suscribimos esta indicación. Presidente, ¿no se escucha su audio? ¿Su micrófono? Ya, muchas gracias, Margarita. No, que señalo que respecto a esta indicación está el texto que viene del Senado y está el texto de la indicación que suscribimos un grupo importante de diputados. Señor secretario. La indicación primero hay que votar, señor presidente. Ya, entonces primero pasamos a votar la indicación de los diputados que suscriben esta indicación y que dice que esta afiliación también podrá ser determinada conforme a lo dispuesto en los artículos 183, 187 y 188. Es una mucho más acotada que la indicación del Senado. En votación.
No estamos bien porque tenemos 3 en pantalla y 2 acá. Presidente, perdón, no entendí lo que dijo respecto al Senado, ¿lo puede repetir? Es que lo que sucede es que esta es una indicación mucho más acotada que el texto del Senado, porque el Senado señala, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de una pareja de mujeres, la filiación del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida, se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 183, 187 y 188. En cambio, la indicación que suscribimos, un grupo importante de diputados de esta comisión, dice, esta filiación también podrá ser determinada conforme a lo dispuesto en los artículos 183, 187 y 188. Señor presidente, entonces, como usted lo ha dispuesto, en votación la indicación número 2. No me voy a levantar, presidente, perdón. Señora Elisa Walker. Señora Elisa Walker, disculpe que, como le insisto, su mano parece blanco, con un fondo blanco, entonces no se nota. Ahí, presidente, yo sé que están en votación, así es que disculpe por la intervención, pero es de mi opinión que la indicación que acaban de aprobar, que es una indicación muy importante de este proyecto de ley, hace que la indicación del Senado sea incompatible con la anterior, porque la indicación que se acaba de aprobar, lo que se reguló es que cualquier pareja que se someta a las técnicas va a ser considerado padre o madre de el hijo que nazca de esa técnica de reproducción asistida. Entonces, la propuesta del Senado que dice que en el caso que las mujeres, una pareja de mujeres se someta a la técnica, la filiación del hijo se regulará por estas otras normas, pareciera que le da un estatus especial solo a las mujeres que se someten a esas técnicas. Creo que lo razonable es entender que son contradictorios y solo votar la segunda parte de la propuesta de los diputados. Y que en todo caso creo que la segunda parte no es necesario aprobarla porque podría ser redundante en el sentido que todas estas normas siempre han convivido y han sido armónicas hasta la fecha. El artículo 182, el artículo 183, el 187, el 188. Entonces, no sé por qué se entendería que ahora uno produce la exclusión de la otra. Muchas gracias por su aporte, señora Elisa Walker. Yo comparto su posición en orden a que al haber modificado el inciso primero, la indicación que viene desde el Senado no correspondería, pero la indicación presentada por un grupo de diputados tendría, de acuerdo a lo que señala la señora Elisa Walker, también ser rechazada, toda vez que estas normas per se se encuentran aplicadas, o sea, se aplican a este tipo de régimen. Eso es lo que entiendo. ¿Ya? En votación. Ya. Vamos a votar, señor presidente, como se corresponde, ¿cierto? Lo dispuesto, la indicación número 2, respecto al numeral 17. Señora Carol Cariola. A favor y la suscribo, presidente. A favor. Don Diego Ibáñez. A favor y la suscribo. A favor, don Diego. También lo vamos a anotar acá. Don Diego Ibáñez también lo suscribe. Señora Pamela Giles. Gracias, don Patricio. Entiendo que ya la suscribí. La apruebo y quisiera pedirle al presidente la autorización de la comisión para poder sumarme a las unanimidades ya votadas en lo que va del curso de la votación, por favor, señor presidente. Yo no tengo problema. Si es que no existiera oposición, se sumaría. Aprobada la unanimidad. Bien, gracias. Señor Matías Walker. A favor. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Se aprobada la indicación número 2. Tenemos 500. Rechazada el numeral pertinente, es el del proyecto.
Pasamos al numeral 18. Sí, numeral 18. Vamos a ver. El numeral 18 incide en el artículo 184 del Código Civil. La única modificación está justamente en el inciso primero. Esto está dentro del párrafo de la determinación de la filiación matrimonial. Artículo 184, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación judicial de los cónyuges. Y acá se reemplaza esta frasecita inicial, se presumen hijos del marido. Y entonces se reemplaza la frase se presumen por la siguiente: tratándose de cónyuges de distintos sexos, se presumen. Es una adecuación. Pues, eso, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el punto. Esto es una adecuación para los matrimonios de diferentes sexos. Sí, exacto. El Ministerio de Justicia ha pedido la palabra. Don Mario, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Quisiera explicar un poco de dónde viene esta indicación, porque en su primera lectura puede que parezca un poco extraño que no se aplique a todo cónyuge. En ese contexto, el artículo 184 de nuestro Código Civil establece en general lo que se llama la presunción de paternidad. Una presunción es un hecho que se colige de un hecho conocido. Y el hecho, para construir esta presunción, se constituye en que el vínculo matrimonial entre dos personas del mismo sexo impone ciertos deberes. El primer deber es el de fidelidad y el segundo deber es el de cohabitación. Esto es, en términos más sencillos, los cónyuges tienen relaciones sexuales solo entre sí y por lo tanto esta norma está diseñada bajo la lógica de que hay una generación de un nuevo ser de forma biológica tradicional y de eso da cuenta, por ejemplo, la lectura del inciso segundo de este artículo 184 que señala el estado de preñez de la madre, por ejemplo, o también que no se aplica la presunción cuando el marido no ha podido acceder a su mujer durante determinado periodo. Y en consecuencia, como esta presunción está construida sobre la cohabitación y fidelidad, y para la generación de un nuevo ser de forma tradicional, es que entendemos que hay que y vale la pena hacer la distinción. Ahora bien, esto no significa de ninguna forma de que sea una presunción de pleno derecho, porque hay casos en donde la persona puede tener relaciones sexuales con una persona distinta a su cónyuge y por lo tanto ahí tendrá que demostrarse que se incumplió el hecho conocido de que la fidelidad y la cohabitación permitían presumir que el hijo nacido de esta unión era del marido. Y esto se hace a través de la acción de reconocimiento de paternidad según las reglas de la acción de impugnación. Y en definitiva, señor presidente, entendemos que esta norma está diseñada para la forma de generación de un nuevo ser biológica tradicional, la cual es aplicable solamente para parejas heterosexuales, en esta forma de presunción, y consideramos que es bueno salvar el punto con esta distinción que no tiene una indicación, un texto que viene por la mano del proyecto original de la presidenta Bachelet, no tiene un ánimo discriminatorio, sino que más bien adecuar esta regla a los presupuestos de aplicación que siempre tuvo y siempre debió haber tenido
y por lo tanto clarificar el destinatario de esta presunción. Eso es lo que podemos aportar al debate, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al Ejecutivo. Yo creo que la norma es bastante clara, solamente una adecuación respecto a una presunción simplemente legal que establece el mismo artículo 184 sobre el periodo de presunción respecto a los hijos nacidos dentro de ese periodo. En votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. En votación numeral 18, señora Carol Cariola. Yo voy a votar a favor, solo quiero decir que creo que cuando hagamos la revisión de algunas normas que quizá han planteado modificar, incluido en eso la sociedad conyugal, creo que también hay otros aspectos del matrimonio en términos de institución tradicional que es necesario revisar en profundidad, más allá de que no quiero poner dificultades a la tramitación de este proyecto, pero es increíble lo retrógrada que es esta institución, no puedo dejar de mencionarlo en forma permanente. Gracias. A favor, señora Carol Cariola. Don Diego Ibáñez. A favor. A favor, señora Pamela Giles. A favor. A favor, señor Matías Walker. A favor. Y señor presidente. A favor. 500. Aprobado. Pasamos al numeral 19. Respecto al letra I de la letra A del numeral 19, por ser una modificación que ya aprobamos, sea aprobada inmediatamente. Pasaríamos a la doble I. Bien, señor presidente, se deja constancia que la 1 se ha aprobado por 500, de acuerdo a lo acordado por la comisión en esta sesión. Y el numeral 2, bueno, esto incide primero en el inciso primero, ¿cierto?, del artículo 185, en su texto vigente. La filiación matrimonial queda determinada por el nacimiento del hijo durante el matrimonio de sus padres, que acá ya se aprobó, ¿cierto?, se reemplazó por progenitores. Con tal que la maternidad y la paternidad, esta parte, la maternidad y la paternidad, están reemplazadas por la maternidad o la paternidad de ambos. Estén establecidas legalmente en conformidad con los artículos 183 y 184 respectivamente, de manera que queda con las indicaciones una aprobada, más la que pueda aprobarse, la filiación matrimonial queda determinada por el nacimiento del hijo durante el matrimonio de sus progenitores, con tal que la maternidad o la paternidad de ambos estén establecidas legalmente en conformidad con los artículos 183 y 184 respectivamente. Luego se agrega, dice reemplazas el punto final por una coma y se agrega lo siguiente a lo que se ha leído, o conforme lo establecido en el inciso tercero del artículo 182, o sea, en conformidad con los artículos 183 y 184 respectivamente, o conforme lo establecido en el inciso tercero del artículo 182. Por su parte, en el inciso segundo, se sustituye la palabra padre por progenitores y la maternidad y la paternidad por la maternidad y la maternidad de ambos, tal y como se hizo en el caso anterior. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ofrezco la palabra sobre el punto. Creo que la normativa es bastante clara y es solamente adecuatoria, así que voy a someterla en votación inmediatamente. Perfecto. Señora Karen Cariola. ¿Me dijo Karen? Carol. Ok, sí, a Es que favor. con la mascarilla de repente se escucha raro. Ah, ya, ok. Ya, a favor entonces, ¿cierto, señora Carol? Perfecto. Señorita nomás, señorita. Señorita, perdón. Don Diego Ibáñez. Después de esta ley, con mayor razón. Voto igual que la Karen. A favor. Diego Ibáñez, entonces, a favor. Señora Pamela Giles. A favor, don Patricio. Muchas gracias, a favor. Señor Matías Walker. Señor Matías Walker, no lo escuchamos. A favor. A favor. Y señor presidente. Quiero suscribir la posición de la diputada Karen Cariola, así que también voto a favor. 500, señor presidente, en el resto de los aprobado. 19. Pasamos al numeral 20. Numeral 20.
Numeral 20, señor presidente, incide en el artículo 187 que está dentro del párrafo de la determinación de la filiación no matrimonial. Primero, sí, acá en todos estos casos, como usted lo ha dicho, se trata de reemplazar padre y madre por progenitores, tal como se aprobó antes. Esto ya está aprobado, así que vamos a pasar al numeral 20. El 21 también habla respecto a progenitores. ¿Hay una duda ahí? Sí. Antes del numeral 20 hay una indicación de los tiene diputados. Tiene toda la razón, Margarita. Sí. Ya sé, en todo caso ya se aprobó el 20. El 20 completo está por aprobado. 500. Y el 21 también. Idéntico. 21 también, señor presidente, por unanimidad entonces, número 21, por unanimidad 500, que también se queda constancia. Ya, eso sí, la indicación. Hay una indicación del numeral 186 suscrita por los diputados Walker, Giles, Soto y Mía. Sí, la indicación incide en el artículo 186. La filiación no matrimonial queda determinada legalmente por reconocimiento del padre, la madre o ambos, o por sentencia firme en el juicio de filiación. Y la propuesta es la filiación no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento ahora de uno de los progenitores o ambos, o por sentencia firme en juicio de filiación. Entonces cambia la referencia al del padre, la madre o ambos, queda de uno de los progenitores o ambos. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Eso. Ofrezco la palabra sobre el punto. En votación. Votación, entonces, la indicación de la página 14, que se ha señalado, señorita Carol Cariola. A favor. A favor. Don Diego Ibáñez. Don Diego, por favor. A favor, don Diego. Señora Pamela Giles. A favor, don Patricio. A favor. Señor Matías Walker. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor. 500. El numeral 14. La indicación 22, 23, 24, por solamente adecuar los conceptos padre y madre a progenitores, lo vamos a dar también por aprobado en el mismo sentido. Respecto a la indicación de la página 17, que modifica el artículo 225-2 en su letra B, también hace exactamente lo mismo que hemos estado haciendo hasta este momento, cambia el concepto padre por progenitor o progenitores. Por lo tanto, también, si es que la comisión acepta mi propuesta, se votaría por la misma, mantendría por la misma votación. Unanimidad entonces, señor presidente, de 500. Ya, y pasamos entonces a la indicación que está en la página 19, que es el incorporar un inciso final al artículo 225.2. ...25 fue la última aprobada. 26 nos toca ahora. 26, ¿cierto? Aquí quedamos. Esa, página 19. Patricio, antes del numeral 26, en la página 19. Sí, la presidenta ya lo acotó acá. Muchas gracias, Margarita. Ya me lo señaló. En la página 19 podrán encontrar el comparado, que está ahí en la exhibición. Incorpora un nuevo inciso final en el artículo 225-2 del siguiente tenor. En ningún caso el establecimiento del cuidado personal discriminará en razón de la raza o etnia, la nacionalidad, las situaciones socioeconómicas, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la afiliación, la apariencia personal o alguna otra categoría protegida de la ley. Habría que señalar que esto incide en el artículo 225-2. El artículo 225-2 en su texto vigente, para los efectos del contexto de esta indicación, señala: en el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias. A.
la vinculación afectiva entre el hijo y sus padres y demás personas de su entorno familiar. ¿Mm? Teniendo presente que todo esto es para el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, ¿cierto? B, la aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado según se da. C, la contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo, que acá quedó como progenitor. D, la actitud de cada uno de los padres, que queda por progenitores, para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular, para lo cual considerará especialmente lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 129. E, la dedicación efectiva de que cada uno de los progenitores procuraba al hijo antes de la separación y especialmente la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades. F, la opinión expresada por el hijo. G, el resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar. H, los acuerdos de los progenitores antes y durante el respectivo juicio. El domicilio de los progenitores. J, cualquier otro antecedente que sea relevante atendido al interés superior del hijo. Y acá es cuando se incorpora entonces al final este inciso final que dice: en ningún caso el establecimiento del cuidado personal discriminará en razón de la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la afiliación o la apariencia personal o alguna otra categoría protegida por la ley. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el punto. Ministerio de Justicia. Don Mario, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Nosotros como Ejecutivo, de acuerdo con el fondo de la indicación, nos parece correcta. Solamente queremos hacer algunas prevenciones y sugerencias respecto a esta norma en los siguientes sentidos. Primero, esta norma, como muy bien señalaba el señor secretario, se inserta dentro de las directrices que tiene que utilizar el juez al tiempo de determinar el cuidado personal. Entonces, como Ejecutivo, a nosotros nos surge la preocupación más bien teórica, ojalá no se diera en la práctica lo que voy a decir, que es que, atendido a que esta norma de no discriminación está inserta únicamente para el cuidado personal, pudiese entenderse entonces que no se aplica en otras materias, como por ejemplo la relación directa regular, como por ejemplo los alimentos, como por ejemplo en la determinación de la patria potestad, entre otros. Es una inquietud teórica, ojalá no se diera, pero queremos levantar el punto solamente para prevenir eso. Y en ese contexto, y solamente como sugerencia, para que la comisión lo tenga bien a considerar, señor presidente, es refrasear y trasladar este inciso a la ley que crea los tribunales de familia, por cuanto es esa ley en la cual están todas las materias que a nosotros nos inquieta que efectivamente se aplique este principio. Y en ese contexto, por ejemplo, la ley que crea tribunales de familia establece en su artículo 16 el interés superior del niño y como principio rector y transversal para todas las materias en que el juez tiene que intervenir. Entonces, la sugerencia del Ejecutivo es trasladar esta norma con adecuaciones formales a la ley de tribunales de familia, para así que la no discriminación sea un principio transversal en toda materia que tenga que conocer un juez de familia y no quedar circunscrita únicamente al cuidado personal como aparece en la indicación. Y solo para cerrar, señor presidente, insisto en que el Ejecutivo está de acuerdo con la indicación, pero solamente sugiere un cambio en la ubicación de la norma para que no quede duda de que este principio no solamente se aplica en materia alimenticia, sino que el juez es llamado a tenerlo en consideración en toda otra materia que también conozca. Eso por nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Comparto su inquietud. Creo que esta es una norma que debería ser más transversal en todo el ámbito del derecho de familia. Creo que es una norma base y comparto su opinión respecto a que la traslademos a la normativa que usted señala.
Por lo tanto, vamos a dejar pendiente la discusión de este numeral en particular. Don Ramón Gómez del Móvil ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Solo clarificar que esta norma para la población de la diversidad sexual y de género es muy relevante. Creemos que la propuesta del Ejecutivo no es contradictoria con mantener este artículo. Este artículo viene a resolver algo algo muy grave que ocurre en la actualidad, que es la discrecionalidad de los jueces. Nosotros hemos ganado demandas por doble maternidad o doble paternidad al mismo tiempo que hemos perdido otras con los mismos argumentos y frente a hechos que son similares. Entonces, esta discrecionalidad no puede seguir esperando más una respuesta a que se apruebe o se vea en otra norma. Creo que no es contradictorio incorporarlo en otra legislación y al mismo tiempo resolverlo a través de la ley de matrimonio igualitario. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Lo que estamos diciendo es que vamos a entregar una indicación para modificar la otra normativa. En definitiva, porque lo estamos hoy día solamente circunscribiendo el cuidado personal, ¿ya? Y creo que esta norma, y en eso comparto con el Ejecutivo, debería ser transversal a cada una de las materias relacionadas al mundo del derecho de familia. Entonces vamos a suspender la discusión de este artículo para poder ubicarlo en una indicación en este proyecto, por si acaso, ¿ya? El señor Elisa Walker pide la palabra. Muchas gracias, presidente. Compartimos con el móvil el destacar la importancia de esta norma y también con el Ejecutivo que para efectos de que su aplicación sea general y sistemática, esta se incorpore en la ley que regula los tribunales de familia, pero en el proyecto actual, no en uno futuro. Efectivamente, doña Elisa, es lo mismo que acabo de señalar yo. Yo creo que es una norma trascendental, pero que no puede quedar circunscrita solamente al cuidado personal, sino que debe ser transversal a cada una de las materias de derecho de familia. Así que vamos a preparar la indicación para que en definitiva quede circunscrita en la normativa particular, ¿ya? Quedan solamente 2 minutos de sesión. Quiero agradecer a cada uno de los invitados hoy día. Tenemos que pasar a votar en la sala, así que solamente avisarle a los señores y señoras diputadas que el día martes, atendido que tenemos sesión en la tarde, donde se va a discutir en el pleno de la comisión, o sea, en el pleno de la sala, el cuarto retiro, no vamos a tener sesión, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a los invitados.